Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 4 de octubre del año 2020. Esto sí va rápido. Y qué bueno que salimos de septiembre, porque septiembre es el mes que históricamente se producen los huracanes más terribles en el país. La historia de los huracanes demuestra que finales de agosto y comienzo de septiembre es terrible. Eso no significa que pueda ocurrir un huracán o una tormenta tropical, pero ya salimos del periodo crítico. Esta semana sí tenemos muchos temas, vamos a ver cómo los empaquetamos. Está el tema de la elección de la Junta Central Electoral, ya comenzaron las entrevistas. Está el tema de Punta Catalina, el tema del enfoque del turismo con los visitantes locales. Está el tema del presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros, la cifra del Banco Central sobre el comportamiento de la economía. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Manuel Crespo, quien es miembro de la Dirección Ejecutiva de la Fuerza del Pueblo, pero también él es delegado ante la Junta Central Electoral. Bien, por cierto, se me olvidaba dar las gracias por el ingreso como patrocinador al Banco de Reservas, el mayor y el menor. Tanto él como AES se han sumado en los últimos tiempos, así que agradecemos ese apoyo. Señores, está el tema de las entrevistas en la Junta Central Electoral. Qué pena que el presidente de la Comisión Especial del Senado, Ricardo de los Santos, se contagió del COVID. Pero hay una batuta ahí dirigiendo la comisión, que es la senadora Farideh Raful. Han desfilado muchísimos aspirantes, son 322. Hay un consenso entre el PRM y la Fuerza del Pueblo de que sea una Junta Central Electoral independiente de los partidos políticos. Qué bueno que Hipólito Mejía se sumó a eso, porque había la sospecha de que había un conciliábulo entre Hipólito y Danilo, que se llevan muy bien con el tema de la Junta Central Electoral, aunque obviamente la mayoría tiene que seguir al líder del partido. Y el líder del PRM es Luis Abinader. Le ganó 2 veces en primarias internas Hipólito y ganó las elecciones en primera vuelta. Ese es el líder del partido, ahí no le quepa duda a nadie. Entonces, sigue el proceso. Hay muchos candidatos buenos. Yo desde el inicio me decanté por el doctor Ramón Madera Arias. ¿Por qué? Tiene la capacidad. Entonces, ha hecho como 4 maestrías, doctor cum laude en Derecho de la UAT, tiene una cantidad de cursos, de diplomado, de posgrado, tiene capacidad. Es un hombre impoluto, de origen humilde, comenzó como alguacil, fue juez de apelación, juez de paz, procurador de medio ambiente. Este fue el hombre que en su momento enfrentó a aquel famoso Rocage que tiraron en Samaná y que tiraron en el norte. Y luego fue procurador adjunto. Y en toda esa larga trayectoria nadie puede señalar una acción incorrecta, al contrario. Y como juez del Tribunal Superior Electoral, este hombre ha adoptado posiciones firmes, que esa es la otra parte que se necesita: capacidad, experiencia, honestidad y verticalidad. Él ha tomado decisiones que afectan indistintamente a los partidos o los benefician. Pero además, cuando él ha tenido su voto disidente, este hombre emite su voto disidente, lo justifica, son verdaderas joyas antológicas del derecho. Pero la última quinta ventaja que tiene Madera Arias es que no es rechazado por ningún partido político. Más de 500 organizaciones lo han apoyado. Por eso, ese es mi candidato, como ciudadano, yo no soy senador. Así como he dicho también que apoyo al doctor Freddy Ángel Castro, politólogo, abogado, que es un invitado frecuente de nuestros programas, así como el doctor Bonelli Vega,
también invitados muy frecuentes en nuestro programa, son gente que reúnen todas esas condiciones, pero para la presidencia yo apoyo definitivamente a el doctor Madera Arias. Por otro lado, en esta semana, señores, Serafín Canario, administrador de Punta Catalina, ofreció una rueda de prensa hablando de la cantidad de fallos técnicos que tiene esa planta. Yo no voy a mencionarlo porque es un lenguaje muy técnico, muy de plantas de carbón, pero ya esa planta, principalmente la número 1, en el anterior gobierno, ya presentaba fallos. Ya presentaba fallos y obligaba a paradas. Usted me dirá, sí, toda planta presenta fallos, pero cuando usted compra un carro nuevo, no está supuesto a presentar falla. Esa planta fue recibida de manera provisional. Y es que lo que nace mal, crece mal. Ese proyecto nació mal con una licitación amañada, manejada. 38 millones de dólares en sobornos. Solo Punta Catalina. Y se sabrá, tarde o temprano se va a saber quiénes recibieron. Bueno, sabemos que hay 3. Andy Daguarre, José Manuel Guzmán Ibarra y Salcedo Gibre. 3 millones uno, 1 millón otro. 3. Se conocen los chiquitos, pero los grandes, los que están en el Codename, Casa 1, Casa 2, Chacabana, porque en el listado con los Codename los identifican. Por ejemplo, Andy Daguarre es el león árabe, José Manuel Guzmán Ibarra es el comisado. Eso se va a saber tarde o temprano. El sobreprecio. Y ahora los fallos técnicos. Por eso yo pienso que las autoridades, que ya lo anunció el ministro de Energía y Minas, debe de acelerar cuanto antes la licitación internacional para una empresa de prestigio que evalúe desde el inicio la licitación hasta ahora con los fallos técnicos. Como decía un anuncio, desde la varilla inicial hasta la pintura final. Señores, por otro lado, el gobierno está haciendo grandes esfuerzos por recuperar el turismo, porque el turismo es la columna vertebral de la economía dominicana. Pensar en recuperar el turismo, los visitantes extranjeros, eso es un sueño, porque eso no depende de nosotros. Eso depende de la pandemia y de que en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, los principales países emisores de turistas resuelvan el problema de la pandemia. Así, esto pinta que hasta que no haya una vacuna segura, y esto podría ser mitad del año que viene, no podemos esperar una recuperación del turismo. Pero sí podemos con el turismo interno, por lo menos mantener a flote algunos hoteles y ciertos empleos, siempre y cuando se respeten los protocolos sanitarios y no ocurra lo que ocurrió en el Hotel Riu Bambú, con las imágenes esas de cantidad de gente en la piscina, aglomerados, sin mascarilla. Esto trascendió. Yo quiero que ustedes sepan que en un diario digital de Londres, porque había 50 turistas británicos, apareció la queja de ellos diciendo: los locales se comían todo el buffet, defecaron en la piscina. Eso está en un periódico digital, eso le hace un daño terrible. Qué bueno que el ministro de Turismo le puso una multa de $1 millón y la amenaza de cerrarlo. Pero, señores, los propios hoteleros deben de tener responsabilidad. Y la vigilancia. Hay algo que se llama Politur, policía turística, que entren de vez en cuando. Y el propio Ministerio de Turismo, para garantizar que tampoco la presencia de los locales no afecte a los pocos turistas que hay. Obligar a que la gente se porte bien. Porque no podemos darnos el lujo de un rebrote. Ahora que la curva empieza tímidamente a aplanarse, no podemos darnos el lujo de tener un rebrote que haga que echar atrás
y volver a cerrar sectores económicos como ha pasado en España, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Israel, como ha pasado en muchísimos países. Bien, estamos de vuelta con todos ustedes y gracias por quedarse con nosotros. Vamos a hablar ahora de economía. Economía, esa economía que me afecta a mí y lo afecta a ustedes. Esa economía que se cayó por la pandemia y que ha generado 800,000 pérdidas de puestos de empleo, recesión, caída en una serie de actividades económicas. Bueno, pero vamos a comenzar con el presupuesto. El Consejo de Gobierno aprobó un presupuesto de 1.037.000.000.000. Son cifras que yo sé que son difíciles de entender. ¿Qué es 1.000.000.000? Porque usted comienza con 1.000, 100.000, 1.000.000, 100 millones, 1.000 millones, 200.000 millones. Bueno, el presupuesto del 2020 era 997.000 millones. Si usted le da para adelante 998, 999, finalmente va a llegar al 1.000.000 de millones. Eso es lo que es el billón. Claro, ese es el billón, vamos a decir, hispanoamericano. Porque el billón norteamericano son 1.000 millones. Este presupuesto de 1 billón y pico es 1 trillón para los norteamericanos. Pero eso es un número tan grande que eso es 1 seguido de 12 ceros. Por eso vamos a decir 1 billón y pico. Los ingresos son 746.000 millones, que es una estimación bastante optimista, porque en el presupuesto complementario último fue de 660.000 y los gastos 891.000 millones. Ahí tenemos un déficit de 145.000 millones. Eso significa que la deuda externa, si esto se da, porque probablemente este es el presupuesto más difícil que se cumplan los estimados, porque tenemos demasiadas variables que no manejamos, la pandemia, aquí y fuera de aquí. El presupuesto de 1.3 billones y no de 891.000, que es el gasto, porque hay que pagar 146.000 millones de amortización de la deuda. Eso es que usted paga deuda vieja y coge deuda nueva. Si el país va a tener que buscar el año que viene 291.000 millones para cubrir el déficit y para pagar deuda, esos son casi como 5.000 millones de dólares. Yo siempre he sido un crítico del endeudamiento del gobierno pasado, que criminalmente duplicó la deuda. La duplicó en un momento de un escenario internacional de precio bajo del petróleo, de baja tasa de interés, donde se debió hacer el pacto fiscal, pero no. Es que Danilo estaba en reelegirse y por eso pospuso esa decisión, y hoy estamos viviendo una situación en que teníamos un endeudamiento alto y ya el endeudamiento se va al 60% del PIB, y lo grave de eso es cuánto tenemos que pagar en interés. Yo pienso que este es un esfuerzo del gobierno, porque mucha gente dice, oh, pero billón y pico. No, ya en el complementario era 1.200.000.000 y el déficit de este año va a ser 420.000 millones. Tarde o temprano tendrá que venir la hora del ajuste, porque esta economía no aguanta 2 o 3 años endeudándose como lo está haciendo. Por otro lado, qué bueno que el Banco Central ofreció los datos de la economía de julio y agosto en base a lo que se llama el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica. Es una especie de cálculo del PIB simplificado, del Producto Interno Bruto, pero que tiene mucha resultados muy precisos con el PIB. ¿Qué pasa? Que el banco dice que ya comenzó la recuperación. Y yo creo que es muy temprano para cantar victoria. ¿Cuál es la situación rápidamente? ¿Qué dicen los datos del Banco Central del PIB? El PIB se cayó 9.4 en marzo. Se cayó 30% en abril. Eso es un tablazo.
Y lo que ha venido es que la caída se viene suavizando. En marzo, menos 13.6, perdón, en mayo, en julio menos 7.1, en julio aumentó la caída, menos 8.8, y en agosto menos 7.2. Es decir, ¿qué dice eso? Bueno, que en abril nos caímos de un piso número 30, y se mató el que se cayó de un piso número 30, pero en agosto nos caímos de un piso número 7, y el que se cae de un piso número 7 también se mata. Pero veamos el acumulado, que es lo importante, no lo que pasó mes por mes. En abril, la economía dominicana había caído menos 7.5. Fíjense que aquí, los organismos internacionales y el propio gobierno del Banco Central, el pasado gobierno, decía que la economía iba a crecer cero, porque los elementos son fuertes. Mentira. Cuando eso se dijo, yo dije, no es verdad. No es verdad que la economía va a ser cero crecimiento. Me dio la razón el tiempo. Menos 7.5 en abril, menos 8.8 en mayo. Nunca en la historia de la economía dominicana habíamos tenido una caída así. Claro, es por la pandemia. En julio menos 8.5, en junio, y en julio menos 8.5, y en agosto 8.4. Es decir, realmente de la mayor caída 8.8 hemos venido a 8.4, una mejoría apenas de 4 décimas. Pero por esos números, decir que estamos ya en recuperación, yo creo que es un exceso de optimismo. Claro, pudo haber sido peor, de no ser, hay que reconocer, por el paquete de medidas monetarias que ha adoptado el Banco Central. Liberación del encaje, flexibilizar el reglamento de evaluación de activos, colocar 60.000 millones a la banca, los repos que son préstamos a los bancos, todo ese conjunto de medidas, más las mismas medidas fiscales del FASE, del quédate en casa, todo eso ha contribuido. Sin esa medida, a lo mejor la caída de la economía hubiera sido 15, 10, pero la caída de 8.5. Hablar de recuperación, cuando usted no sabe cuándo se va a recuperar el turismo, cuando usted no sabe cuándo se va a recuperar la zona franca, las exportaciones, cuando las empresas van a poder abrir, y ya no estamos hablando de crear empleos como aspiraba el gobierno, sino de recuperar empleos perdidos. Entonces usted habla de una recuperación económica, es muy temprano. Ojalá en el año 21 la economía crezca 1 o 2%, ojalá, ojalá. Claro, usted puede vender optimismo, pero a veces lo que vende es frustración, porque el que escucha eso y está desempleado, el que escucha eso y no puede pagar la hipoteca y le van a quitar la casa, el que escucha eso y su negocio se vaya a pique, oye, me empieza a dudar de la cifra. Nos vamos a comerciales. Nuestro invitado, el licenciado Manuel Crespo, quien es miembro de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo y delegado ante la Junta Central Electoral. No se pierdan esa interesante entrevista.